¿Qué tiene en común un avión y el velcro? Aquel sistema para ajustar algo mediante dos tiras que se adhieren cuando están en contacto. Lo vemos en los tenis o en las gorras. ¿Qué estaba haciendo aquel inventor para tener una idea así? En 1941, un hombre se encontraba paseando con su perra por las montañas de los Alpes, cuando le llamó la atención los abrojos de la bardana que se le enganchaban en los calcetines, en su abrigo de lana, en el tejido de sus pantalones y en el pelo de su perra Milka. Luego de esta experiencia, indagó un poco más. Observó el relieve de los abrojos bajo un microscopio y se dio cuenta de que los pequeños ganchos que tenía este y los bucles de la tela permitían que el relieve se pegara extremadamente bien, y tuvo una brillante idea. Descubrió que podía volverse en algo útil. Te hablo del ingeniero suizo Georges de Mestral, inventor del velcro, quien patentó su idea inspirada en la naturaleza en 1955, perfeccionó su fabricación para luego introducirla comercialmente a finales de los 50. Bueno, ¿en qué se parece el velcro a un avión? Sencillo, en que también fue inspirado en la naturaleza. Esto ha estado desde los principios de la aeronáutica. Leonardo da Vinci, a través de su observación de la naturaleza, diseñó elementos voladores que se habían inspirado en el vuelo de las aves, imitando la forma de sus alas. Lo más sorprendente es que el humano lleva alrededor de 100 años volando, mientras que los pájaros lo llevan haciendo millones de años. Pero para llegar a este resultado, a la naturaleza le tomó muchos años perfeccionar su idea. Nosotros, en cambio, redujimos considerablemente el tiempo para usarla a nuestro beneficio, solo imitándola, pues la idea ya estaba hecha. Estas no serían las únicas veces en las que el hombre imitaría a la madre naturaleza. De hecho, es una característica instintiva del humano, muchas veces para resolver problemas, como lo fue la creación del tren bala insonoro. En un principio, estos trenes molestaban a las personas que vivían cerca y tenían que soportar estos ruidos estruendosos generados al comprimir el aire en el túnel de tal forma que producían una explosión al salir, la cual se podía escuchar a más de 400 metros a la redonda. Imagínate tener que soportar esto cada vez que aparecía un tren. Y el problema no solo afectaba a los vecinos de las vías, sino que causaba daños estructurales por las vibraciones de las ondas de choques. El ingeniero japonés Eiji Nakatsu, que trabajaba en el diseño de este transporte, al ver este problema encontró la solución observando y estudiando las aves. Pasatiempo que disfrutaba hacer en sus tiempos libres. Notó la habilidad que tenía el ave martín pescador, la cual contaba con un pico largo que usaba para pescar y no generar tanto ruido ni chapoteo al impactar en el agua a pesar de la velocidad con la que iba. Replicó esta idea en el tren bala con un diseño similar al pico y cabeza del ave que lo inspiró, logrando solucionar el problema del ruido y mejorando la eficiencia energética en un 15% y volviendo este transporte un 10% más rápido. Te daré otro ejemplo más común. ¿Qué tiene que ver un GPS con una colonia de hormigas? Este usa el algoritmo de estos insectos para encontrar la ruta más corta. Me explico. Las hormigas, para obtener comida, siguen un camino de feromonas que otra hormiga exploradora dejó de ida y de vuelta. Si ésta logra llegar sin haber sido devorada por algún depredador, será señal de que es un buen camino. No obstante, si se cae una ramita o hay un obstáculo, las hormigas que siguen estas feromonas tomarán otro camino que tendrá ahora dicha sustancia, mientras que el anterior camino dejará de tener las feromonas porque ya no será concurrido. Por ende, las demás hormigas ya no irán por este, sino por el nuevo que tiene las feromonas y la cantidad de estas es inversamente proporcional a la longitud del camino. Es decir, el camino más corto tiene más cantidad de feromonas, por ende, será el que más sigan estos insectos. Todo esto mencionado muy similar a Google Maps o a Waze, que te lleva por la ruta más corta y con menos obstáculos. Pero bueno, todo esto que te cuento tiene nombre, se llama biomímesis. El término proviene del griego bio, que significa vida, y mímesis, que quiere decir imitar, es decir, imitar la vida. Y es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras, imitar la naturaleza para vivir mejor. Uno de los precursores de la sostenibilidad y la biomimética en la arquitectura, Antoni Gaudí, decía que el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Y es que este arquitecto español del siglo XIX se había inspirado en las estructuras arbóreas de los bosques para usar la idea en las columnas de la Sagrada Familia. Por otro lado,
El biólogo Frederick Bester comentaba también que la naturaleza es la única empresa que nunca ha quebrado en unos 4.000 millones de años. Y es que si lo pensamos, la naturaleza lleva creando estrategias probadas y optimizadas durante miles de millones de años. Ella tiene las respuestas a diversos problemas. No se trata de copiarla, sino de emularla. Preguntarnos, ¿qué haría la naturaleza en una situación así? La biomimética se puede aplicar a múltiples áreas. Arquitectura y diseño sostenible. Usada para diseñar estructuras y edificios inspirados en la eficiencia energética, busca imitar la adaptación de los ecosistemas. La naturaleza usa pocos materiales para la producción de sus propias estructuras. No obstante, nosotros solemos hacer todo lo contrario. Deterioramos los ecosistemas y la misma salud humana para obtener el mismo resultado. Robótica. Usada para desarrollar robots que imitan el comportamiento de organismos vivos como los insectos, inspirándose en el funcionamiento de las hormigas. Por ejemplo, se han creado robots con poco peso que puedan mover toneladas de peso, tal y como lo hace una hormiga, que dependiendo de su especie puede levantar entre 10 a 100 veces su propio peso. Ingeniería de materiales. Hay telas inspiradas en plantas. A partir de la observación de la flor de loto, por ejemplo, se han creado materiales y pinturas que se limpian solo con pasarles agua encima. ¿Por qué? La flor de loto surge de aguas pantanosas. A pesar de ello, esta siempre está limpia y se debe a su estructura. Dicha flor ha sido inspiración para la creación de muchas telas repelentes a los líquidos. Energía y transporte. Aplicada en el mejoramiento de la eficiencia energética de los sistemas que la generan y en el diseño de vehículos inspirados en la aerodinámica de aves y peces, un ejemplo claro de este es el tren bala insonoro ya mencionado. Otro son las turbinas eólicas con aspas aerodinámicas inspiradas en las aletas de las ballenas, las cuales no son lisas a comparación del resto de los cetáceos, pues su forma es irregular. Al investigar la razón de ello, se descubrió que cuando la ballena jorobada se mueve generando corrientes, estas pasan por las formas irregulares de sus aletas. Gracias a ello, se particionan las corrientes que estabilizan a este enorme animal y le permiten moverse con la misma facilidad que los delfines. El humano, viendo esto, implementó este diseño a turbinas eólicas para aumentar su eficiencia. Se piensa que este principio potencia el rendimiento de ventiladores, aviones u otros elementos que requieran optimizar la fricción de grandes cuerpos en el agua o en el viento. La biomímesis se aplica también en campos como la medicina, la química, el diseño de productos y la agricultura. Existen 3 tipos de biomimética. La primera es la imitación de las formas. De los ejemplos que te he mencionado, ¿cuál crees entra acá? Sin duda, uno de ellos es el tren bala actual. Recuerda que se imitó la forma de un ave para implementarla en un medio de transporte y solucionar un problema. Otra es la imitación de estrategias y mecanismos de la naturaleza. Un buen ejemplo es la emisión de ultrasonidos a través del agua, característica de los delfines. El humano, inspirándose en esto, ha diseñado sistemas de alertas de tsunamis en el Océano Índico. Y el tercero, imitación de comportamientos eficientes en un ecosistema. Y bueno, existen unos principios interesantes de la biomimética también, y tú puedes llegar a aplicarlos. Número 1. Observación, una muy minuciosa de los sistemas y procesos naturales. Detallando esto, identificaremos las soluciones que la madre naturaleza ha desarrollado. Puedes hacer el ejercicio cuando estés en un entorno natural. Observa las aves, los árboles, el río, toda la naturaleza que está a tu alrededor. ¿Cómo funciona ella? Número 2. Identificar dichos patrones y principios, aquellos recurrentes que el humano puede aplicar a sus problemas. Tal vez te has dado cuenta que hay algo que siempre hace el organismo vivo que estás analizando. ¿Qué es eso frecuente que hace? ¿Y qué problema está resolviendo en su entorno natural? Número 3. Adaptación y traducción de los principios biológicos. Es decir, lo que encontraste en el principio 2, eso que es recurrente y resuelve, cómo sustraerlo a soluciones tecnológicas aplicables a diferentes campos y sectores humanos. Con estos principios biomiméticos mencionados, se guía procesos de aprendizaje e imitación de la naturaleza. Pero, ¿qué especial tiene la biomimética para el mundo? Bueno, esta tiene un alto grado de potencia para contrarrestar el cambio climático. Esto debido a que puede gestionar soluciones sostenibles que disminuyan el impacto ambiental causado por el humano. Y comprendiendo esta crisis climática y de sostenibilidad que estamos atravesando, el biomimetismo se muestra como un ejemplo a seguir para nuestra supervivencia, pues en la medida en que nuestro mundo se parezca más al mundo natural,
mayores probabilidades de subsistir tendremos dentro de él. Recordemos a Albert Einstein cuando decía: mire profundamente en la naturaleza y entonces usted entenderá todo mejor.